La historia de Dave Gahan resulta aún más cautivadora si se consideran las numerosas oportunidades que la vida le ha brindado. Su vida ha estado marcada tanto por momentos brillantes como por épocas difíciles, y su increíble música es un reflejo de ambas. Durante muchos años, vivió su vida en secreto, y hoy, a los 63 años, Depeche Mode, por fin, Dave Gahan confirma lo que todos sospechábamos. Para ser más específicos, ¿qué reveló? ¿Existen otros aspectos de su personalidad que incluso sus seguidores más devotos desconocen? Acompáñennos mientras investigamos los detalles de las asombrosas afirmaciones de Dave Gahan. Los primeros años de vida y la educación de David Gahan. Antes de entrar en detalles, veamos la infancia de Dave Gahan y la trayectoria artística que siguió. David Gahan, cuyo nombre de nacimiento era David Colcott y que nació el 9 de mayo de 1962 en Epping, Essex, se crió en un hogar perteneciente a la clase trabajadora. Su padre, Len, de ascendencia india-malasia, era conductor de autobús, mientras que su madre, Sylvia, trabajaba como cobradora en los autobuses de Londres. Recibió el nombre de ambos padres. Su padre abandonó a la familia cuando Gahan tenía solo 6 meses, y sus padres se divorciaron 2 años después. Gahan y su hermana mayor, Sue, se mudaron a Basildon, Essex, con su madre, Sylvia, después de que ella se casara con su segundo esposo, Jack Gahan, quien trabajaba como administrador en Shell Oil. Estos 2 niños fueron adoptados por Jack, y como resultado de este matrimonio, David pudo tener 2 medio hermanos menores, Peter, nacido en 1966, y Phil, nacido en 1968. Inicialmente, Gahan y su hermana creían que Jack era su padre biológico. Sin embargo, cuando Gahan tenía 9 años, Jack falleció, y fue entonces cuando Len reapareció, esta vez, como el tío Len. En una conversación que tuvo lugar en 1987, Gahan reflexionó: «Jamás olvidaré ese día. Cuando regresé de la escuela, encontré a un desconocido en casa de mi madre. Ella afirmó que era mi padre biológico. Le respondí que no podía ser cierto, porque mi padre había fallecido. Desconocía la identidad del hombre. En los años siguientes, Len me visitó con frecuencia, pero desapareció definitivamente un año después. Por la época en que David Gahan estudiaba en la escuela Barnstable de Basildon, empezó a faltar a clase, lo que le causó problemas con las autoridades y, finalmente, su suspensión. Como consecuencia de su participación en actividades como conducir sin permiso, hacer grafitis, vandalismo y robos, compareció 3 veces ante el Tribunal de Menores. Para Gahan, robar automóviles, conducirlos y luego prenderles fuego era motivo de placer. Al hablar de esa época, comentó: «Era bastante alocado. Atesoraba el momento en que lograba robar un auto, escapar a toda prisa y luego ser perseguido por las autoridades. Sentías una descarga tremenda de adrenalina mientras te escondías tras una pared con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Me atraparán?». Al finalizar su último año de bachillerato, Gahan solicitó el puesto de aprendiz de ajustador en North Thames Gas. Su agente de libertad condicional le animó a ser sincero durante la entrevista. Por ello, reveló su pasado delictivo y, al mismo tiempo, afirmó haber cambiado de actitud, lo que provocó que su solicitud fuera denegada. Debido a esto, destrozó la oficina de su agente de libertad condicional y, como consecuencia, se le impuso la obligación de pasar todos los sábados durante varias semanas en un centro de detención en Romford durante un año. En su memoria, tenías que trabajar duro. Todavía recuerdo vívidamente los entrenamientos de boxeo y otros ejercicios, como te obligaba a sacrificar tiempo de tus fines de semana. Cortarte el pelo parecía una eternidad. Alguien me informó que la siguiente parada sería el centro penitenciario. A decir verdad, la música me salvó. ¿De qué manera la música salvó a Dave Gahan? ¿Cómo descubrió su verdadera vocación siendo un estudiante que faltaba a clase en el instituto? Además, ¿qué rumores confirma ahora? ¿Debería seguir viendo su trabajo para averiguarlo? Los inicios de la carrera musical de Dave Gahan. Composition of Sound fue una banda formada en marzo de 1980 por Martin Gore, Andy Fletcher y Vince Clarke. Clarke era el vocalista principal y guitarrista, mientras que Gore tocaba los teclados y Fletcher el bajo. Tiempo después, el nombre de la banda cambió a Depeche Mode.
A principios de la década de 1980, Depeche Mode fue una figura clave en los movimientos New Wave y Synth Pop. Publicaron 15 álbumes de estudio, 4 recopilaciones de sus mejores éxitos y 2 álbumes de remezclas, y vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo. 4 de sus canciones han alcanzado el primer puesto en la lista de éxitos alternativos de Billboard. La trayectoria de Gahan con Depeche Mode estuvo marcada por la controversia, a pesar del increíble éxito de la banda. Gahan, conocido por su imponente presencia escénica y su profunda voz, tuvo dificultades para definir el enfoque artístico del grupo. La falta de experimentación durante la producción de Exciter fue motivo de frustración para Gahan, quien expresó su frustración en una entrevista de 2003. Por ello, en 2004 declaró que quería componer el 50% de las canciones del siguiente álbum y que no podía formar parte del mismo sin contribuir a la composición. Tras llegar a un acuerdo, la banda decidió incluir 3 composiciones de Gahan en el álbum, publicado en 2005. Bueno, la cara B también fue escrita por Gahan y Martin Gore, y fue la primera vez que trabajaron juntos. Dave Vanian, el líder de The Damned, influye notablemente en la actitud de David Gahan en el escenario. David Gahan también ha afirmado que David Bowie, James Brown, Elvis Presley y Prince son importantes fuentes de inspiración para su estilo interpretativo. ¿Qué impacto tuvo la participación de Dave Gahan en Depeche Mode en la mayor parte de su vida? Depeche Mode es una banda que... Mantén la atención para descubrirlo. La banda Depeche Mode. Originaria de Basildon, Essex, en 1980, Depeche Mode es una banda inglesa conocida por su música electrónica. Vince Clarke, Andy Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan fueron los miembros iniciales del grupo. Actualmente, Gahan y Gore son los únicos integrantes. Vince Clarke y Andy Fletcher, compañeros de clase en China, formaron la banda No Romance en 1977. Clarke tocaba la guitarra y cantaba, mientras que Fletcher tocaba el bajo. Fletcher afirmó que lo obligaron a unirse al grupo. Junto con Robert Marlowe y Paul Langwith, Clarke tocó la guitarra en la banda The Plan en 1979, que se inspiró en Ultravox. Por esa misma época, Martin Gore y Phil Burdett formaban parte del dúo acústico Norman and the Worms, con Fletcher al bajo y Clarke a la voz y la guitarra. El dúo formó Composition of Sound en 1980. Posteriormente, incorporaron a Gore como tercer músico. Más tarde ese mismo año, Dave Gahan se unió a la banda tras ver a Clarke tocar Heroes de David Bowie en una jam session en el Scout Hut. A medida que los sintetizadores se hicieron más accesibles y la música electrónica ganó popularidad, la banda comenzó a inclinarse hacia un sonido synth pop. El 14 de junio de 1980, en la escuela Nicholas de Basildon, Inglaterra, hicieron su debut en directo como cuarteto. Gore y Fletcher fueron alumnos de la escuela James Hornsby en Basildon, y una placa conmemora este concierto. Susie and the Banshees, Sparks, Cabaret Voltaire, Iggy Pop, Talking Heads y Gahan fueron algunos de los muchos músicos que Gore y Gahan admiraban. Dave Vanian, de The Damned, influyó en la presencia escénica de Gahan. Otros músicos que moldearon su estilo interpretativo incluyen a Prince, James Brown, David Bowie y Elvis Presley. Al principio, los miembros de Composition of Sound consideraron extraño su nombre y pensaron en cambiarlo. Vince Clarke incluso propuso el término Musical Moments, y lo discutieron. Finalmente, Dave Gahan eligió el nombre Depeche Mode. Un error ortográfico en el nombre de la revista de moda francesa Depeche Mode dio origen al apodo. Es común pensar erróneamente en la palabra moda rápida o noticias de moda, aunque actualización de moda sería una descripción más apropiada. Photographic fue el primer sencillo de Depeche Mode, lanzado a finales de 1980 en el álbum Some Bizarre. Posteriormente, la banda regrabó la canción para su primer álbum, Speak, Spell. Pidieron a las discográficas que escucharan su maqueta antes de enviarla, así que la entregaron físicamente. La mayoría de los sellos lo rechazaron, les dijeron que dejaran la cinta y se despidieron, según Dave Gahan. Grandes compañías les habían ofrecido contratos antes de firmar con Phonogram, que incluían enormes sumas de dinero y beneficios como presupuestos para vestuario. Daniel Miller, productor de música electrónica y fundador de Mute Records,
quedó prendado de la banda durante su actuación en directo en el Bridge House de Canning Town. Su nuevo sello discográfico necesitaba un éxito y quería que grabaran uno. Así, en diciembre de 1980, comenzaron a trabajar en su primer sencillo. Fue lanzado en febrero de 1981 y alcanzó el puesto número 57 en las listas británicas. Su segunda canción, New Life, se inspiró en su éxito y alcanzó el número 11 en las listas británicas, lo que les valió una aparición en Top of the Pops. El grupo tomó un tren a Londres, donde actuaron en los estudios de la BBC acompañados de sus sintetizadores. La fama que Dave Gahan disfrutó mientras actuaba con Depeche Mode. La siguiente canción de Depeche Mode, Just Can't Get Enough, entró por primera vez en el top 10 del Reino Unido. Vince Clarke apareció solo en este video. Muchos críticos tuvieron opiniones divididas sobre su primer álbum, Speak and Spell. Melody Maker opinó que era un disco fantástico, pero Rolling Stone lo calificó de relleno insulso. La falta de tiempo debido a las sesiones de fotos y las entrevistas, así como su fastidio por los viajes, fueron algunas de las razones por las que Clarke empezó a expresar su descontento con la dirección que estaba tomando la banda. Más tarde, Gahan tachó las quejas de Clarke de «tonterías» y mencionó que a Clarke le importaban más las cartas de los fans que las actuaciones de la banda. La versión de Yazoo de la canción alcanzó el número 3 en el Reino Unido. Tras la marcha de Clarke, el principal compositor de la banda pasó a ser Gore, quien ya había colaborado con Speak and Spell en temas como Big Muff y Torah, Torah. Gore se hizo cargo de la composición del segundo álbum de la banda, A Broken Frame, cuando Clarke se marchó a finales de 1981 para formar Yazoo y posteriormente Erasure. Al año siguiente, Alan Wilder se unió al grupo, y con esta formación lanzaron una serie de álbumes exitosos, entre ellos Some Great Reward, 1984, y Construction Time Again, 1983. Consolidaron su posición en la música electrónica y alternativa con álbumes como Music for the Masses y Black Celebration. En 1988, tocaron ante una multitud de aproximadamente 20.000 personas en el Rose Bowl de Pasadena. Su álbum de 1990, Violator, obtuvo triple disco de platino y alcanzó el número 7 en la lista Billboard 200. A pesar del éxito de Songs of Faith and Devotion de 1993, Wilder abandonó el grupo en 1995 por motivos personales. Depeche Mode ha cosechado un éxito arrollador. 17 de sus álbumes llegaron al top 10 en el Reino Unido y 54 de sus canciones se convirtieron en sencillos. Han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Además de ocupar el puesto número 88 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de VA1, la banda fue incluida en la lista de Q de las 50 bandas que cambiaron el mundo. Además de ser incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020, Billboard los clasificó como los 10 mejores artistas de clubes de baile de todos los tiempos en 2016. ¿De qué otras maneras destacó la trayectoria musical de Dave Gahan? ¿Hasta dónde llegó su búsqueda de la fama? Para descubrirlo, sigue viendo El estrellato de Dave Gahan, como solista. Paper Monsters, el primer álbum en solitario de Gahan, se publicó en 2003. Junto con su amigo y también guitarrista Knox Chandler, Gahan colaboró en la composición del disco. Para promocionarlo, se embarcó en la gira Paper Monsters, que incluyó una actuación en el Festival de Glastonbury. El álbum tuvo un éxito considerable, con el tema Dirty Sticky Floors alcanzando el top 20 en la lista de sencillos del Reino Unido. El álbum en sí llegó al top 10 de la lista de álbumes en Europa y al top 40 en el Reino Unido. Gahan anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum, titulado Hourglass, en 2007. Lo hizo publicando un mensaje en video en el sitio web oficial de Depeche Mode, grabado durante el evento benéfico organizado por Musicare. La grabación de Hourglass, un proyecto en el que colaboró con Christian Eigner y Andrew Philpott, tuvo lugar en sus estudios, ubicados en el 11º piso de un edificio en Nueva York. Gahan dio la impresión de que Hourglass tenía un sonido más electrónico en comparación con Paper Monsters. El álbum alcanzó el top 50 en el Reino Unido y el top 20 en Francia, y estuvo a punto de llegar al número 1 en Alemania. Kingdom fue el nombre del primer sencillo del álbum, que fue lanzado.
Según un artículo publicado en la revista Sideline en julio de 2007, David Gahan estaba colaborando con Thomas Anselmi en un proyecto producido por Vincent Jones y titulado Mirror. Knox Chandler, quien ya había trabajado con Gahan, también formaba parte del proyecto. Además, el álbum incluía un monólogo de Joe D'Alessandro, una figura destacada del círculo de Warhol, y música de piano de Mike Garson, uno de los compositores favoritos de David Bowie. En octubre de 2008, Gahan prestó su voz para la canción Nostalgia, que fue publicada. El álbum estuvo disponible para descarga a principios de 2009. Además, Gahan colaboró en el videoclip de la canción. Fue cuando Gahan se unió al productor y ex guitarrista de Clore, Luke Smith, en su estudio de Nueva York, que pudo aportar su voz al sencillo Visitors, lanzado por Friars. Gahan fue el vocalista principal y compositor del cuarto álbum de estudio de Soul Saber, The Light the Dead Sea, lanzado el 21 de mayo de 2012. Además, contribuyó con voces y armónica a la canción Low Guns, el primer sencillo del álbum The Morning After de la banda inglesa Six Toes, publicado el 18 de noviembre de 2013. En 2009, el remix de Six Toes de Jezebel se incluyó en una edición especial del álbum Sounds of the Universe de Depeche Mode. Miembros de Soul Sabers colaboraron con miembros de Six Toes en la producción de The Light the Dead Sea. En 2015, Gahan volvió a trabajar con Soul Sabers en el álbum Angels and Ghosts. El tema principal, titulado All of This and Nothing, se lanzó para descarga digital el 11 de septiembre. David Gahan contribuyó a la canción Where I Wait de Null Plus Void, incluida en el álbum Cryosleep en 2017. La canción fue remezclada 3 veces, cada vez con una combinación diferente. A lo largo de 2018, participó en una remezcla del sencillo Ocean de Goldfrapp, que se lanzó para descarga digital el 21 de mayo. Según Goldfrapp, el hecho de haber podido colaborar con Dave Gahan en la nueva versión de Ocean fue un gran honor para la banda. En 2012, Gahan hizo una versión de Nothing Else Matters de Metallica para el álbum benéfico tributo de Metallica Blacklist, y también colaboró como vocalista invitado en un sencillo de Jenny Lee Lindberg. El 12 de noviembre de 2021, lanzó un álbum de versiones titulado Impostor con Soul Sabers. En 2023, Gahan contribuyó con una versión de Mother of Earth de The Gun Club para la cuarta entrega de la serie de álbumes tributo The Task Has Overwhelmed Us del Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. La vida de Gahan pronto daría un giro triste. ¿Qué suceso triste ocurrió en la vida de Dave Gahan? ¿Cómo afrontó el dolor? Manténganse atentos, pronto revelaremos más detalles. Ashes to Ashes es un homenaje al amigo de Dave Gahan. El año 2022 trajo tristeza a Gahan tras la pérdida de su querido amigo y valioso compañero de banda, Andy Fletcher. Andrew John Fletcher, también conocido como Fletch, nacido el 8 de julio de 1961, fue un tecladista inglés y miembro fundador de la banda de música electrónica Depeche Mode. Nacido en Basildon, hijo de Joy y John Fletcher, fue el mayor de 4 hermanos. La familia se mudó de Nottingham a Basildon cuando Fletcher tenía 2 años, debido a una oferta de trabajo de su padre en una fábrica de cigarrillos. Desde niño, Fletcher formó parte de la brigada juvenil local, principalmente para jugar al fútbol. Durante la época en que el punk rock irrumpía en la escena musical, él, junto con sus amigos Vince Clarke y Martin Gore, eran adolescentes. Fletcher creía que era el momento ideal para vivirlo. Grupos como Susie and the Banshees, The Cure, Kraftwerk, The Human League y Orchestral Maneuvers in the Dark les sirvieron de inspiración. Dave Gahan se unió a la banda ese mismo año, momento en el que decidieron cambiar su nombre a Depeche Mode. Antes de eso, Clarke era el principal compositor y vocalista. A finales de 1981, poco después del lanzamiento de su álbum debut, Speak and Spell, Clarke decidió abandonar la banda. A finales de 1982, Alan Wilder se incorporó al grupo y continuaron actuando como cuarteto. Durante 1989, mientras Depeche Mode grababa su álbum Violator, Fletcher lidiaba con ansiedad y desesperación. En 1993, durante la grabación de Songs of Faith and Devotion, sufrió una recaída. Al año siguiente,
se vio obligado a abandonar la gira Exotic Tour y, en 1994, la gira Summer Tour debido a una crisis nerviosa. La banda completó la gira sin él por Sudamérica y Estados Unidos. Tras la salida de Alan Wilder de la banda en 1995, el trío principal formado por Gahan, Gore y Fletcher continuó tocando juntos, manteniendo su actividad hasta el lanzamiento de su álbum Spirit en 2017 y la posterior gira mundial. La permanencia de Fletcher en Depeche Mode fue frecuentemente cuestionada. Más adelante, pasó de tocar el bajo eléctrico al bajo sintetizado. En los años posteriores a la salida de Vince Clarke de la banda en 1981, cada miembro asumió funciones específicas adaptadas a sus habilidades. Fletcher ofreció un resumen conciso de los roles en el documental de la banda dirigido por D.A. Pennebaker en 1989. Dave es el vocalista, Martin es el letrista, Alan es el guitarrista talentoso, y yo soy solo un miembro mediocre de la banda. Este punto de vista fue reiterado por Gavin Edwards, crítico de Rolling Stone, en su reseña del álbum Playing the Angel, publicado en 2005. Edwards afirmó que, dado que la banda no siempre contó con un manager a tiempo completo, Fletcher se encargó de muchas de las tareas administrativas, legales y no musicales del grupo a lo largo de su trayectoria. El dossier de prensa de Songs of Faith and Devotion incluía una muestra de su genuino interés por el aspecto financiero de la industria musical, algo que la mayoría de los músicos suele ignorar. Por lo tanto, Fletcher fue responsable de gestionar una parte significativa de las actividades económicas de la banda. Posteriormente, se convirtió en su portavoz y se encargaba frecuentemente de los comunicados sobre grabaciones y giras. Sin duda, era una pieza clave del equipo. Sin embargo, ¿era un miembro reemplazable? ¿Por qué decidió dejar la banda? ¿Y cómo se produjo su partida? Sigue leyendo para descubrirlo. ¿Cómo murió Andy Fletcher? Andy Fletcher también era conocido como el mediador, quien ayudó a unir a la banda. Por ejemplo, desempeñó un papel clave en la resolución de una importante disputa entre Gahan y Gore después del álbum y la gira de Exciter en 2001, encontrando un acuerdo sobre las futuras responsabilidades de composición. En el estudio y durante los conciertos, Fletcher aportó diversas partes de sintetizador, incluyendo bajo, cuerdas, drones y samples. Si bien no cantaba con frecuencia, sí prestó su voz en algunos temas. Por ejemplo, cantó en el interludio Crucified de Violator y formó parte del coro en Condemnation de Songs of Faith and Devotion, como confirmó Alan Wilder. En 2023, el productor Gareth Jones analizó la canción Told You So durante un evento en vivo y reveló que Fletcher cantó coros en las últimas secciones centrales del tema. En el plano personal, Fletcher estuvo casado con Grania Fletcher durante unos 30 años y tuvieron 2 hijos. A principios de la década de 1980, mientras Depeche Mode estaba de gira con Blanc Mange, Fletcher era conocido por su habilidad para el ajedrez. En entrevistas, Neil Arthur, miembro de la banda Blanc Mange, declaró en una ocasión que nunca había logrado vencer a Andy Fletcher en una partida de ajedrez. Durante la década de 1990, Fletcher fue propietario de un restaurante en St. John's Wood, Londres, llamado Gascogne. Sin embargo, varias inversiones desafortunadas le acarrearon problemas financieros, que finalmente derivaron en acuerdos económicos con Lloyd's of London y Daniel Miller. Además, Fletcher lidiaba con problemas de salud mental, que él atribuía a haber heredado un trastorno obsesivo-compulsivo de su padre y a la temprana pérdida de su hermana. En 1993 sufrió una recaída, y durante la gira Exotic Tour de 1994 padeció una crisis nerviosa. La noticia del fallecimiento de Andy Fletcher se dio a conocer el 22 de mayo de 2022, lo que supuso un giro devastador de los acontecimientos. Se determinó que Fletcher había sufrido una disección aórtica, un desgarro en una arteria principal del corazón, lo que causó su muerte prematura. En la comodidad de su hogar, falleció en paz y con naturalidad. La trágica noticia de su fallecimiento sorprendió por completo a sus seguidores, quienes no esperaban un anuncio de tal magnitud. A pesar del dolor, nada podía cambiar lo sucedido. La banda Depeche Mode, ahora integrada por Gore y Gahan, anunció su primer álbum tras la pérdida de Fletcher, después de su fallecimiento.
Para rendir homenaje a su memoria, Gahan y Martin Gore se comprometieron a terminar el álbum titulado Memento Mori. En marzo de 2023, tenían previsto emprender una gira por Norteamérica, durante la cual se presentarían en recintos tan prestigiosos como el Madison Square Garden de Nueva York, el United Center de Chicago, el Kia Forum de Los Ángeles y el Scotiabank Arena de Toronto. Además, como parte de la etapa europea de la gira, tenían programado un concierto en el estadio Twickenham de Londres el 17 de junio. Los difíciles momentos que vivieron sirvieron de inspiración para el disco en el que comenzaron a trabajar desde el inicio de la pandemia. Decidieron seguir adelante con el proyecto a pesar del fallecimiento de Fletcher, pues creían que era lo que él hubiera querido. El hecho de que Andy Fletcher hubiera disfrutado del álbum Memento Mori, como afirmó Dave Gahan, hizo que continuar con su viaje fuera aún más significativo para ellos. Debido a las numerosas muestras de cariño hacia Andy, la banda aprovecha esta oportunidad para agradecer a los fans que les han enviado emotivos, comentarios e imágenes que demuestran lo mucho que significaba para cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que Dave Gahan logró finalmente demostrar que todos habíamos estado pensando desde el principio? Bueno, averigüémoslo. Los problemas de salud de Dave Gahan. Gahan luchó contra la adicción y otros problemas personales cuando estaba alejado del ojo público. Sus dificultades se vieron agravadas por sus problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer potencialmente mortal. Su batalla contra el cáncer comenzó justo antes de su actuación programada en Atenas, Grecia. Debido a que presentaba síntomas graves de enfermedad en el vestuario, fue trasladado al hospital, donde el personal médico detectó un tumor en su vejiga. Dado que el tumor aún no había penetrado la pared de la vejiga, le advirtieron de inmediato que la cirugía de urgencia probablemente sería su mejor opción para recuperarse. Gahan describió en una emotiva entrevista cómo los profesionales médicos inicialmente creyeron que no era más que una enfermedad estomacal. A pesar de esto, el sorprendente hallazgo del tumor se reveló durante una ecografía, aunque al principio lo negó y se mostró reacio a interrumpir su gira de 8 meses. La explicación del oncólogo dejó claro que la situación era bastante grave. Poco después, Gahan se convenció y se sometió al procedimiento para extirpar el tumor. Reconoció que temía fallecer. Inmediatamente después de la operación, tuvo que afrontar un difícil periodo de recuperación y mantuvo conversaciones muy emotivas con su esposa, Jennifer. Ella le reprochaba que hablara como si se hubiera rendido, a pesar de que Gahan le había dicho en una ocasión que creía que sería perfecto. Para ella era importante que él no cediera a la tentación de abandonar a su familia y que, en cambio, luchara por aquello en lo que creía. Durante su recuperación, se le realizaron cistoscopias con regularidad. En estos procedimientos, se le introducía una cámara en la uretra para comprobar su estado de salud y asegurarse de que se mantuviera sano. A Dave Gahan le resultaba bastante incómodo someterse a cistoscopias periódicas. Sin embargo, poco a poco aprendió a considerarlo una bendición, simplemente por estar vivo y rodeado de su familia y amigos, independientemente de las circunstancias. Su agradecimiento era evidente, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que había afrontado incluso antes de ser diagnosticado de cáncer. A pesar de estas dificultades, Gahan logró salir adelante gracias a su profundo amor por la música y su fortaleza interior. A lo largo de su vida, Gahan también ha lidiado con diversos problemas relacionados con su salud física y mental. Durante su recuperación de la drogadicción, tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Los paramédicos locales le apodaron el Gato durante los momentos más difíciles de su vida en Los Ángeles, debido a que había sobrevivido a 4 de estas experiencias. Durante un concierto en Nueva Orleans en octubre de 1993, Gahan sufrió un leve infarto provocado por el consumo de sustancias. Como consecuencia, Depeche Mode se vio obligado a improvisar un bis sin él. A mediados de la década de 1990, Dave Gahan encargó la construcción de una cámara singular en su casa de Los Ángeles. Esta zona, conocida como el Área Azul, fue diseñada específicamente para su adicción a las drogas, y la única forma de acceder a ella era a través del dormitorio que compartía con su segunda esposa, Teresa Conway, quien también era la publicista de la banda. En una ocasión, Gahan estuvo confinado en esta habitación durante 3 semanas,
con un amigo que lo visitaba regularmente para ver cómo estaba. En una entrevista concedida a la revista Arena en abril de 1997, Gahan declaró lo siguiente sobre este periodo: fantaseaba con la muerte y con desaparecer por completo. No me gustaba en lo que me había convertido y no tenía ni idea de cómo cambiarlo. Para la primavera de 1996, Gahan estuvo a punto de quitarse la vida. En el baño de su suite en el Hotel Sunset Marquis de West Hollywood, el 28 de mayo, durante el fin de semana del Día de los Caídos, se inyectó en el brazo una mezcla de drogas conocida como Speedball. Gahan, un consumidor habitual, sospechó que algo andaba mal y le comunicó su preocupación a su camello diciendo: «No me siento bien». Como sospechaba, sufrió un infarto y se desplomó en el suelo del baño en 15 minutos. Dave Gahan relató su experiencia de haber estado peligrosamente cerca de la muerte en una entrevista con The Guardian el año anterior. «Me invadió un horror como nunca antes había experimentado, y la oscuridad era total. Aunque reinaba un silencio absoluto en la habitación, la oscuridad parecía estar muy cerca». ¿Qué llevó a Dave a desarrollar una adicción? ¿Ha hecho algún esfuerzo para recuperarse? ¿Cuáles son esos esfuerzos? Sigue leyendo para descubrirlo. El viaje de Dave Gahan hacia la redención. No fue hasta que Gahan se mudó a Los Ángeles en 1991 que el consumo de sustancias se convirtió en un hábito, aunque ya había experimentado con ellas en 1979 en Londres. Los miembros de la banda dejaron de comunicarse al final de la gira de 14 meses de Depeche Mode para promocionar Songs of Faith and Devotion, y la adicción de Gahan había alcanzado un nivel grave. La banda lo envió de vuelta a casa después de solo 2 días de reunirse en Nueva York para grabar su 9º álbum. Aunque sus compañeros le ofrecieron una última oportunidad para rehabilitarse, fracasó estrepitosamente en aprovecharla. Gahan dijo que, al regresar a Los Ángeles, consumió más que antes. «Me sentí angustiado». Hubo un breve período, el 28 de mayo de 1996, en el que Gahan fue declarado oficialmente fallecido. Le informó a Arena que los paramédicos le habían dicho que debería haber muerto. Según ellos, yo tenía la capacidad de asesinar a un equino. Un policía había detenido a Gahan y lo acusó de posesión de los narcóticos que su traficante no había retirado de la habitación del hotel cuando despertó en el hospital Cedar Sinai. Desde su centro de rehabilitación, Gahan declaró al Los Angeles Times, en una entrevista que tuvo lugar en el verano de 1996, que se consideraba afortunado de estar vivo. «David, moriste», fue la respuesta que recibí cuando le informé a alguien que había sufrido una sobredosis al salir del hospital. «Resucitaste 3 veces. Corría el riesgo de sufrir daño cerebral irreversible. No hace falta ser un usuario habitual si se tiene en cuenta que este pequeño polvo puede proporcionar una breve oleada de placer. Basta comprobarlo una sola vez. La creencia generalizada es que no pasará nada si lo intentas una vez. Por aterrador que parezca, mucha gente está evitando otras drogas y pasando directamente a la droga más potente». Su siguiente comentario fue que no quería sermonear a nadie. «Lo que más me gusta es tocar en una banda de rock and roll. Ser David es todo lo que deseo». La decisión de Dave Gahan de ingresar a tratamiento fue un momento decisivo, que se produjo unos meses después de que se le imputaran cargos. Emprendió un camino de tratamiento y sanación, impulsado por una voluntad inquebrantable de cambiar su vida. Entonces, en tu opinión, ¿qué tan bueno es Dave Gahan? ¿Tienes alguna reflexión sobre su historia de adicción? Deja tu opinión en el espacio indicado. Este video no habría sido posible sin ti. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta al video. Si quieres ver las últimas noticias de famosos, solo haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.